Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Primero, pues me gustaría escuchar qué dudas tienen todavía sobre los temas que hemos visto. Ya hasta este punto hemos visto 7 ejercicios donde aplicaron tanto la descomposición de fuerzas como el uso de la segunda ley de Newton para movimientos lineales, para movimientos rotacionales o circulares y tiro parabólico. Entonces, espero que hayan practicado, que hayan revisado ya los ejercicios que hemos hecho. Entonces, pues escucho sus dudas antes de seguir con los siguientes temas de la unidad 1. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, voy a compartir mi pantalla para continuar con la presentación. Ok, bien. Siempre que vamos a analizar un movimiento, es importante que ese movimiento sea descrito. Sí, perdón. ¿Alguien me iba a decir alguna duda? Ok, bueno. Entonces, les decía que para nosotros describir cualquier movimiento necesitamos tener un sistema de referencia, ¿no? Y ese sistema de referencia puede utilizar diferentes tipos de coordenadas. Hasta ahorita hemos hablado al menos de 2 tipos de coordenadas que utilizamos en los ejercicios que estuvimos viendo las clases anteriores. El más común, pues, es el sistema de referencia cartesiano, en donde, pues, tenemos 3 ejes que son perpendiculares entre sí y que la dirección que tiene cada uno de esos ejes se determina en función de algunas reglas, ¿no? Entonces, supongo que anteriormente les han escuchado lo que es la regla de la mano derecha, que es la que nos permite definir qué eje es cada uno de estos, ¿no? Aquí tenemos un sistema cartesiano donde tienen ejes X, Y y Z, cuyos vectores unitarios, como lo comentaba la clase anterior, son, en el caso de X, tenemos un vector unitario Y, en el caso de Y, tenemos un vector unitario J, y en el caso de Z tenemos un vector unitario K. Esos vectores unitarios son los que nos determinan las direcciones de cada uno de esos ejes. Y son unitarios porque su magnitud o norma es igual a 1. ¿Okay? Entonces, ese representa la dirección. Ya la magnitud hacia cada uno de los ejes, pues lo va a determinar el punto o las coordenadas del punto que estemos analizando respecto a ese sistema de referencia. Entonces, para lo que vamos a ver en esta parte del curso, vamos a hacer uso de MATLAB, ¿okay? O en su caso, si utilizan algún otro software similar a MATLAB, pues existen funciones similares en las cuales ustedes pueden graficar o representar el movimiento de cualquier partícula en el espacio, ya sea en 2 o 3 dimensiones, si estamos usando coordenadas cartesianas. En el caso de MATLAB, tenemos la función plot que nos permite
realizar representaciones gráficas en 2 dimensiones, por eso estamos considerando aquí la coordenada X y Y como argumento de esa función. Y de manera adicional, pues podemos determinar qué tipo de línea queremos usar, qué grosor, qué color, etc. Entonces, esas son las propiedades que puede tener para la gráfica. En el caso de representaciones en 3 dimensiones, tenemos la función plot3, que nos permite ingresar las coordenadas X, Y y Z de un punto o de un conjunto de puntos representado como un vector cada uno de estas coordenadas. Entonces, mediante estas dos funciones podemos hacer la representación en MATLAB de cualquier movimiento o de cualquier respuesta de un sistema que estemos analizando. ¿Okay? Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda. Bien, el otro tipo de coordenadas que hemos estado analizando en los ejercicios son las coordenadas polares. En este caso, recuerden que, que las coordenadas polares van a estar representadas por la combinación de una magnitud o radio, en este caso para esta representación, y un ángulo que nos representa la dirección de ese vector que estamos representando. Y ya sabemos que con las proyecciones, como lo estuvimos analizando en los ejercicios anteriores, yo puedo encontrar sus componentes cartesianos. En este caso, componentes rectangulares, que serían R coseno de par phi, en el caso de la proyección hacia el eje X, y en el caso de la proyección hacia el eje Y, la obtenemos como R seno del ángulo, en este caso par phi, ¿no? Y entonces, para el caso de MATLAB, si yo quiero representar una gráfica de tipo polar, pues la función se llama así, de esa forma, polar, y va a recibir dos argumentos. Un ángulo, que es el que está aquí indicado como θ, y el radio o la magnitud del vector, que es la que estamos representando aquí como ρ. ¿Okay? ¿Alguna duda con respecto a este sistema de coordenadas? ¿O a la función de MATLAB? En MATLAB el ángulo se pone en radianes, ¿verdad? Sí, sí, generalmente vienen en radianes. Existen algunas funciones, por ejemplo, en el caso de las funciones trigonométricas, así como existe la función cos, que nos representa el coseno, su argumento efectivamente estaría en radianes, pero existen algunas adicionales como esta que es cos d, en donde ya el argumento debe estar en grados. Pero sí, en este caso, para esta función sería en radianes. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno. En el caso de las coordenadas polares, en 3 dimensiones nos pueden generar otros 2 tipos de coordenadas. Si la tercera dimensión es otra distancia o otra coordenada de tipo cartesiana, en este caso la coordenada z, entonces las coordenadas en 3D serían coordenadas cilíndricas. O si lo que uso es otro ángulo, entonces yo puedo representar ahora mediante coordenadas esféricas. ¿Okay? Como tal, en MATLAB desconozco si existe una función como tal para representar en coordenadas esféricas, pero sí existen funciones que me permiten
si yo tengo la información, por ejemplo, en coordenadas esféricas y quisiera hacer su representación, puedo hacer su conversión o transformación hacia coordenadas cartesianas utilizando esta función y ya podría utilizar, por ejemplo, plot 3 para hacer la representación, ¿no? Entonces, de manera alternativa, ese puede ser un camino si conocemos la información utilizando este tipo de coordenadas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. A ver. Voy a quitar esta anotación para hacerles la explicación desde cero. Ok. Bien. Entonces, básicamente este tipo de coordenadas, ya sean cartesianas, polares, esféricas, cilíndricas, lo que me están permitiendo encontrar son las coordenadas de un punto. ¿Ok? Y pues esto nos serviría para representar únicamente la ubicación o la posición de algún objeto. ¿Ok? Sin embargo, también es de interés identificar si tiene alguna orientación en particular. ¿Ok? Y esta orientación es importante porque, por ejemplo, si ustedes están utilizando un análisis biomecánico para determinar cómo se mueve un robot para cirugía, ¿ok? O van a diseñar un robot para cirugía, ¿ok? Entonces, en el caso de este robot, no solamente es importante que pueda alcanzar las posiciones a las que ustedes quieran que vaya ese robot para realizar la operación, sino que también es importante la orientación que tenga la herramienta con la que va a hacer esa operación, ¿ok? Esa herramienta pudiera ser una pinza, pudiera ser un bisturí, pudiera ser una, un sistema de, no sé, electrocirugía, ¿ok? Cualquier herramienta que tenga ese robot, pues necesita saber su orientación para saber en qué dirección se está moviendo, ¿ok? Porque si yo nada más lo ubico donde está, pues puede ser que la herramienta no esté orientada correctamente para realizar el tipo de corte que queremos, ¿no? Entonces, dadas estas circunstancias, pues resulta relevante también conocer qué orientación tiene ese elemento, ¿no? O en este caso, cómo se está moviendo el sistema no solo por coordenadas de localización, sino también qué orientación tiene, ¿ok? Y lo mismo podría ocurrir en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, para hacer esta representación durante el curso, nosotros vamos a hacer uso de matrices de rotación y pues lo que les voy a explicar aquí es cómo se utilizan estas matrices de rotación y cómo puedo encontrar yo una representación que englobe tanto la orientación como la posición dentro de una representación matricial. Entonces, primero, aquí tenemos lo que es la definición de una matriz de rotación para un sistema cartesiano de 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar en la figura que está aquí a la izquierda que ustedes tienen 2 sistemas de referencia. ¿Ok? Entonces, están viendo cómo está un objeto, ¿ok? Y tienen 2 sistemas de referencia, ¿ok? Entonces, si observan, tengo un sistema de referencia
que consiste en coordenadas que tienen que ver con los ejes X, Y, ¿ok? Y otro que tiene que ver con las coordenadas U y B, o V, ¿ok? Entonces, yo puedo encontrar algún punto, por ejemplo, digamos, yo tomo este punto del objeto y si quiero encontrar sus coordenadas, pues lo que hacemos es proyectar hacia los ejes, ¿no? Okay. Entonces, si yo estoy en ese caso, ¿cómo van a ser las coordenadas de ese objeto en los dos sistemas de referencia si comparten el mismo origen? ¿Serían iguales o serían diferentes? Son iguales. Serían iguales. Lo único que pudiera cambiar es si están representados en escalas diferentes, ¿no? Pero vamos a considerar que están a la misma escala, ¿ok? Entonces, si están a la misma escala, ese punto tiene las mismas coordenadas en ambos sistemas de referencia, ¿ok? Ahora, ¿cómo las puedo representar? Pues lo puedo representar de manera vectorial, es decir, colocando el valor de las coordenadas de ese punto. Digamos que este es el punto P, que tiene coordenadas en X y Y respecto al sistema de referencia XY, y tendría coordenadas PU y PB con respecto al sistema de referencia U y B. ¿Okay? Y considerando los vectores unitarios que les decía para un sistema cartesiano, pues yo tengo un vector unitario I y un vector unitario J, ¿ok? Que me representan la dirección de cada uno de esos ejes, ¿ok? Entonces, la coordenada en X tiene dirección respecto al vector unitario I, y la coordenada en Y de ese punto tiene dirección indicada por el vector unitario J, ¿no? Y lo mismo para el otro sistema de referencia, ¿ok? Bueno, ahora cambiamos de escenario. ¿Qué sucede si ustedes rotan uno de los sistemas de referencia? En este caso, si observan la diferencia entre estos dos, es que ahora el objeto rotó, ¿ok? Entonces, si observan, ahora el punto que estábamos analizando quedaría como por aquí, ¿ok? Entonces, quiere decir que el sistema de referencia U y B es el que está unido al objeto, y el sistema XY sería un sistema de referencia fijo, ¿okay? Respecto al cual nosotros estamos analizando cómo se mueve ese objeto, ¿okay? Entonces, hacemos lo mismo. Si yo hago la proyección de ese punto con respecto al sistema de referencia X y Y, tendría esas proyecciones, ¿ok? Pero, si observan, y yo cambio aquí de color, y de nuevo hago las proyecciones ahora con respecto al sistema de referencia U, yo tendría que proyectar aquí, ¿no? Y aquí tendría una componente, y la otra estaría acá, ¿ok? Entonces, la pregunta sería la misma que les hice hace rato. ¿Tendría las mismas coordenadas en ambos sistemas de referencia ahora? No, ya no. Ya no. Y ahí lo pueden observar. Simplemente, por ejemplo, en el caso de la componente en dirección de X, en la dirección del vector unitario Y, más bien dicho, si se fijan, pues es una componente muy pequeña, ¿ok? Está casi en en la dirección vertical ubicado a ese punto, ¿no? Entonces tiene una coordenada en X muy pequeña, ¿ok?
y en el otro caso, pues se mantienen siendo las mismas coordenadas que tenía anteriormente en el escenario cuando compartían el mismo origen y estaban orientados de la misma forma. ¿Ok? Entonces, efectivamente, ahí hay un cambio, ¿no? Entonces, una matriz de rotación me permite encontrar cuál es esa relación. ¿Ok? Dicho de otra forma, si yo multiplico una matriz de rotación, que ahorita les voy a decir cómo la vamos a definir y que está aquí representada, multiplico las coordenadas que tengo en el sistema de referencia U y B por esa matriz de rotación, puedo conocer qué coordenadas tiene ahora con respecto al sistema fijo X y Y. ¿Okay? Entonces, esta matriz de rotación, para eso nos va a servir, para identificar cómo fue ese giro, cómo fue ese cambio de orientación. ¿Okay? Y lo que tengo que hacer es realizar productos punto entre las direcciones de los vectores unitarios asociados a cada sistema de referencia. ¿Okay? Si se acuerdan, hace unos días, cuando estábamos viendo la introducción, yo les dije cómo se obtiene el producto punto. Entonces, si yo quiero obtener el producto punto de esos dos vectores unitarios, Ix e Iu, por ejemplo, que es el primer elemento que tienen aquí. ¿Cómo está dado ese producto punto de vectores? ¿A qué es igual? Igual lo pueden checar ahí en sus notas o si alguien se acuerda. Era la magnitud de, o sea, sería la magnitud de Ix por la de Iu, y luego ya por el coseno del ángulo entre ellos. Exacto. Bien. Si observan en la figura, ¿cuál es el ángulo que hay entre Ix e Iu? Alfa. Alfa, ¿no? Entonces tengo esto de aquí. Ahora, ¿cuánto valen sus magnitudes? Estas. 1. Valen 1 porque son vectores unitarios, ¿no? Entonces quiere decir que si los vectores son unitarios, yo lo único que tengo que obtener para el producto punto es el coseno del ángulo entre ellos. ¿Okay? Esa es la forma en la que yo voy a obtener ese producto punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a obtener la matriz de rotación? Dentro de la diagonal principal de la matriz, que recuerden que la diagonal principal es esta, la que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior a la derecha de esa matriz, esa es la diagonal principal. Dentro de la diagonal principal, yo voy a hacer el producto entre los vectores unitarios que originalmente, cuando comparten la misma orientación, tienen la misma dirección. Es decir, en este caso, U y X, que tienen estos vectores unitarios asociados, IU e IX. Y luego, el siguiente elemento sería el de la siguiente dimensión, que sería JB, JY. Y si tuviera la tercera dimensión, entonces iría el producto de KZ por KW, ¿no? Entonces, digamos que son los productos de I por I, J por J, K por K. ¿Okay? Eso es lo que debe ir en la diagonal principal. El resto de los elementos, entonces, voy a iniciar primero
con IX y lo multiplico por el J del otro sistema de referencia. Y luego, si hubiera una tercera dimensión, sería IX por el K del otro sistema de referencia. Me paso al siguiente renglón y ahora es el JY por I, JY por J, JY por K del otro sistema de referencia. Y el tercer renglón entonces ya empezaría en K de Z y así sucesivamente por I, por J, por K. Y así formaría la matriz de rotación, haciendo los productos punto entre los vectores unitarios. ¿Sí está claro o hay alguna duda? Ok, entonces, si no hay dudas, hagan el análisis geométrico sobre esta figura y demuestren, ya ahorita demostramos que este sí es cierto, okay, este es coseno de alfa, ya lo vimos ahí geométricamente, ese sería este primer producto que hicimos. Okay. Entonces quiero que hagan los otros tres productos y me digan si es correcto que el siguiente es menos seno de alfa, el otro seno de alfa y el último es coseno de alfa. Realicen los productos punto, analícenlo ahí geométricamente y díganme si es correcto o no. Profe, o sea, Sí, ¿eso que nos dijo de R es siempre o nada más es en este caso? siempre. Esa ya está predeterminada. Okay. Siempre la van a formar así. ¿Dudas o todos me entendieron qué es lo que hay que hacer? Yo tengo otra. Para, Sí. ya ve que la diagonal principal se hace con, digamos, con respecto de cómo estaba originalmente y luego de cómo lo rotamos. Entonces la pregunta es si siempre nos van a decir, o sea, siempre nos tienen que dar esas dos condiciones, cómo estaba antes y cómo quedó después. No necesariamente, pero lo que sí es que normalmente lo vamos a, para cambiar un poquito la nomenclatura, a lo mejor te van a dar un sistema de referencia que sea X0, Y0, Z0 y el siguiente nada más le cambiamos el como subíndice. Entonces tú ya sabes cuál es la dirección I, J y K en cada caso. Aquí sí por el orden alfabético, digamos, están ordenados, pero normalmente lo que vamos a usar va a ser este tipo de notación, donde yo elija primero un sistema 0, que es el que no se mueve, y luego voy colocando sistemas 1, 2
en cada punto de interés, ¿no? En los análisis que vamos a hacer, por ejemplo, esos sistemas de referencia les vamos a poner su origen en una articulación. Por ejemplo, si quieren analizar el movimiento de su brazo, el sistema 0 a lo mejor lo colocamos en el hombro y luego así se van moviendo entre cada articulación, ¿no? Se van del hombro al codo, del codo a la muñeca, de la muñeca a los dedos, por ejemplo. Y así es como vamos a ir definiendo los sistemas de referencia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿O ya verificaron que es cierta esa matriz de rotación que aparece ahí? ¿O serían la primera generación que dice que no tiene dudas en eso? Entonces, si está bien, está mal, ¿qué les dio? O si no me entendieron nada, también díganlo. Profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor? ¿Desde qué parte? ¿Desde el inicio? ¿En qué punto te perdiste? Si se pudiera desde, Perdón, no te escuché eso. si se pudiera desde el inicio. Desde el inicio, ok. Va de nuevo. Entonces pongan atención y váyanme siguiendo. Profe, Okay. también nos puede explicar lo de dónde, es que no sé de dónde salió el psicoseno. O sea, bueno, creo que tiene que ver con Eso viene aquí en las diapositivas. Ahí ustedes tienen sus diapositivas y aquí me voy a ir a donde pusimos eso. Porfa. Aquí está. De aquí. Gracias. Ok. Ese es el producto punto, producto interior o producto escalar. Y ahí está el coseno. Ok, ahora va de nuevo la explicación. Ok. Bueno, entonces tengo dos sistemas de referencia cartesianos. Un sistema tiene coordenadas X y Y, el otro tiene coordenadas U y V. ¿Okay? En un sistema cartesiano, la dirección de cada eje me la determina un vector unitario. En el caso de la dirección de X, la determina el vector unitario Y. La dirección de Y la determina un vector unitario J. Y la dirección de Z la determina un vector unitario K. ¿Okay? Entonces, yo tengo dos sistemas de referencia. Ambos son cartesianos. ¿Okay? Aquí les estamos llamando nada más con las literales, uno X, el otro U, pero si se fijan, van en la misma dirección, entonces tienen como vector unitario Y. Lo único que hago para saber cuál le representa el sistema U, ponerle un subíndice U, y el que está con respecto a X le pongo el subíndice X. ¿Okay? Y lo mismo con los ejes Y y V, ¿no? Cuyo vector unitario tenemos a J. ¿Okay? Entonces yo les decía que si yo sobre este objeto analizo este punto y obtengo sus proyecciones, pues obviamente como los dos sistemas de referencia están alineados y comparten el mismo origen, yo tendría exactamente las mismas coordenadas
en un sistema de referencia que en el otro, ¿ok? O lo que es lo mismo, estas dos coordenadas serían exactamente iguales, ¿ok? Cuando estoy en este caso, ¿ok? Y es lo mismo acá, aquí las represento como vector, aquí las represento utilizando los vectores unitarios, ¿ok? I, J, I, J, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No. No, todo bien. Ok, bien. Ahora yo voy a hacer una transformación y esa transformación es, este objeto tiene adherido a él el sistema de referencia U y B. Entonces, si se fijan, si yo comparo cómo está este objeto aquí y cómo aparece en la siguiente figura, lo único que hicimos fue rotarlo, ¿ok? Le cambié la orientación a ese objeto y el punto de interés es este punto rojo que yo coloqué aquí, ¿ok? Entonces, como el sistema de referencia U y B está adherido al objeto, pues entonces, si el objeto gira, entonces el sistema de referencia también gira y sus ejes entonces cambian de orientación. Ya no estamos en el mismo caso, ahora hay una diferencia y esa diferencia me la da este ángulo, alfa. ¿Ok? Entonces quiere decir que hay una rotación de alfa entre los sistemas de referencia. ¿Ok? Y vuelvo a hacer lo mismo, si proyecto hacia los ejes X y Y, que es la proyección que puse aquí en rojo, y ahora proyecto en azul hacia U y B, entonces ya no tengo las mismas coordenadas, es decir, ya no son iguales Px y Pu, ni Py y Pb como teníamos en el primer caso. Ahora va a haber una diferencia entre ellas. ¿Cómo voy a obtener esa diferencia? Por medio de una matriz, que es la matriz de rotación. Esa es a la que yo la voy a llamar matriz de rotación. Y entonces, si yo quiero conocer qué coordenadas tiene ese punto con respecto al sistema de referencia XY, tengo que multiplicar esa matriz de rotación por las coordenadas del punto en el sistema de referencia U y B, que es el que está adherido al objeto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, está ahí ¿No? bien. Ok, bueno, entonces, ¿cómo voy a definir esa matriz de rotación? La voy a definir únicamente utilizando las direcciones de los sistemas, de los ejes del sistema de referencia, ¿ok? Y lo que me determina la dirección de esos vectores son sus vectores unitarios, ¿ok? La dirección de X me la da el vector unitario IX, la dirección de U me la da el vector unitario IU, la dirección de Y me la da el vector unitario JY, la dirección de B o V me la da el vector unitario J subíndice V, ¿ok? Entonces, esos 4 vectores unitarios que tengo ahí me determinan qué dirección tiene cada vector, cada eje del sistema de referencia o de ambos sistemas de referencia, ¿ok? Ahora, para formar esa matriz de rotación vamos a usar el producto punto o producto interior, ¿ok? ¿Y cuáles productos puntos voy a hacer? ¿Ok? Sobre la diagonal principal, ustedes van a colocar los productos puntos de los vectores que se llaman originalmente igual o que tienen originalmente, cuando no había rotación, tenían la misma dirección. Es decir, I por I, J por J, y si tuviera un tercer eje, K por K. Esos van a ir colocados sobre la diagonal principal, que es esta que yo remarqué aquí en rojo. Entonces, como aquí yo tengo un caso bidimensional, aquí era el producto de I por I y el producto de J por J. Fuera de la diagonal, tengo que poner los productos cruzados, es decir, el de I de un sistema de referencia por el J del otro sistema de referencia y el de J del sistema de referencia XY por el vector unitario
en este caso, el de I, ¿no? Entonces, fuera de la diagonal principal es el producto I por J y el producto J por I. Si tengo más ejes, entonces voy colocándolos aquí en esta misma dirección. Si se fijan, lo que voy cambiando nada más es el segundo elemento. IX se mantiene fijo y lo multiplico por I, por J y por K, si fuera en 3 dimensiones del otro sistema de referencia. Luego sigo con J y lo multiplico por los 3 J por I, J por J, J por K. Si hubiera el K, sería K por I, K por J, K por K. ¿Ok? Entonces, ahora sí está claro cómo ordenar ahí los vectores unitarios dentro de la matriz. Sí. Sí, ok. Ahora, cada uno de esos productos yo lo voy a desarrollar usando esa fórmula que les decía que viene ahí en la diapositiva que les mostré. Y es el producto punto o producto interior entre dos vectores. En este caso hice el primero, que es IX por IU. Entonces, la fórmula del producto punto me dice la magnitud de uno de los vectores se multiplica por la magnitud del otro vector y se multiplica por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Ok? Entonces, si yo localizo aquí IX y localizo IU en la figura, el ángulo que hay entre ellos dos es alfa. ¿Ok? Por eso estoy colocando aquí la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno de ángulo que hay entre ellos dos, que en este caso es alfa. ¿Ok? Ahora, como todo lo que voy a tener aquí son vectores unitarios, pues yo ya sé que esto se va a reducir a que siempre sea 1, porque en la matriz de rotación todos los vectores son unitarios. ¿Ok? Entonces, únicamente necesito como fórmula el coseno de alfa para todos los productos punto que voy a hacer aquí. Lo único que va a cambiar, ¿quién es? El ángulo. Ese me lo va a dar la geometría que tenga aquí entre los dos sistemas de referencia. Ahora sí está claro. Sí, sí está claro. Ok, entonces verifíquenme los otros tres. Yo ya verifiqué el primerito, este de aquí. Verifíquenme por qué este es menos seno de alfa, este es seno de alfa y este coseno de alfa. Obviamente hay que usar identidades, porque no aparece solo el seno, necesitamos identidades trigonométricas. Entonces, háganlo y díganme sus dudas, ahora sí.
dudas o ya los verificaron todos? Profe, es que yo tengo una duda. Dime. Si el ángulo que se está formando entre el IX y el IU es un cateto opuesto, ¿por qué le ponemos que es coseno? Y No, sé- la fórmula ya está dada con el coseno. Esa es una fórmula ya. Ah, ok. Ahí siempre es coseno. Lo único que hay que identificar de la figura es el ángulo. El ángulo que hay entre los vectores unitarios que estoy multiplicando. A ver, para el segundo, el que están haciendo de IX por JB. Ahí el coseno va fijo. Lo que quiero que me digan es cuál es el ángulo entre esos dos si observan la figura. ¿90 más alfa? Exacto. Ustedes tienen que ir desde este hasta este de acá. Sería todo este recorrido que yo dibujé aquí en... Entonces, hasta este punto, ustedes recorren alfa. Y entre los dos vectores U y B tienen 90 grados. Entonces quiere decir que aquí es 90 grados más alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago para verificar si esto sí es igual a menos seno de alfa? Pues busco la identidad, ¿no? Entonces, chequen esa identidad y van a ver entonces que esto es equivalente al seno, a menos seno, perdón, de alfa. La otra cosa importante aquí es, recuerden cómo se miden los ángulos, ¿no? Si ustedes utilizaran un transportador para medir el ángulo, recuerden que cuando van en sentido antihorario o es decir, en sentido en contra del movimiento de las manecillas del reloj, son ángulos positivos. Y si van a favor del movimiento de las manecillas del reloj, es un ángulo negativo. ¿Ok? Que eso es lo que sucede en el siguiente producto. Ahí el ángulo sería, ustedes están aquí, que es el JY, y ahora van hacia acá, hacia este. Este es el ángulo que les interesa. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? 90 menos alfa. 90 menos AC. Al revés.
sería alfa menos 90 para que les quede negativo el resultado. Oh, ok. Ujú. Por eso que les decía de los ángulos, cómo se miden. Y ya con identidades les queda aquí seno de alfa. Y el último producto es el de JY por JV. Y entonces ahí, pues el ángulo es este de aquí. ¿Y ese cuánto vale? Alfa también. Alfa. ¿Ok? Que es alfa, luego su complemento, luego se repite alfa, luego otra vez su complemento. ¿Ok? Y así es como verifican esos cuatro. Ahora sí quedó claro. Para ya ponerles un Profe, Sí. perdón, a mí me quedó poquita duda en lo de alfa menos 90. ¿Por qué no fue 90 menos alfa? Es que no, ahí como que me perdí. Ok. En este producto corresponde a este de aquí, ¿no? Déjenme, tomo el color otra vez para distinguir ahí. Ese corresponde a este producto que están haciendo aquí. ¿Ok? Entonces quiere decir que ustedes van a medir el ángulo que hay entre el JY. Pues están ustedes aquí. Este es JY. Y me voy a ir hacia el eje IU, que es este de acá. Entonces yo voy a medir el ángulo hacia acá. ¿Ok? Entonces quiere decir que ese ángulo lo van a medir al revés de como lo miden con un transportador, o lo que les decía. A favor del movimiento de las manecillas del reloj son ángulos negativos. ¿Ok? Entonces, supón que yo conozco el valor de aquí, ¿no? Si observan más o menos, pues a lo mejor este puede tener ahí en el dibujo a lo mejor un valor de 30 grados. ¿Ok? Entonces, si yo tomo aquí, estoy a 90 grados acá. ¿Ok? Entonces, si le resto 30 grados, quiere decir que van a ser 60 grados aquí, entre estos dos. Pero yo necesito que esos 60 grados sean negativos, porque yo estoy midiendo el ángulo desde este eje hacia el otro eje. Por lo tanto, debo de hacer la resta de 30 menos 90 para que resulte menos 60. ¿Sí? Por eso sería alfa menos 90. Ah, ok, ya, gracias, profe. Ok. Y en ese caso, el coseno de alfa menos 90 por identidades sería el seno de alfa. Entonces nada más es cuestión ahí de checar las identidades. Aunque, si mal no recuerdo ahí, por ser la función coseno, si lo toman al revés les va a dar lo mismo. Por ser una función par. Entonces no afectaría tanto el que tomen el signo de una forma u otra, pero sí se resta. Pero igual verifiquen, nada más verifiquen la identidad y con eso es suficiente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Para ya ponerles el más interesante. Ahorita pregunten todas sus dudas, porque ya después les van a salir más. Entonces, primero resuelvan este. ¿Alguien tiene dudas todavía? ¿Nadie?
Bueno, entonces ahora sí. Usen su imaginación y demuéstrenme esas tres. ¿Ok? Este es el caso tridimensional. Entonces, todos los dibujos que tienen aquí, ustedes tienen que visualizarlos de manera tridimensional. ¿Ok? Recuerden que la matriz de rotación siempre se va a definir de la misma manera. Ahí no hay ningún cambio. Su matriz de rotación se define I, en este caso, IX por IU. Luego sigue IX por JV. Y el siguiente es IX por K, porque ahora tengo tres dimensiones, y usan aquí W. ¿Ok? Luego sigue JY por los tres, por IU, JY por JB, JY por KW. Y por último, tienen acá KZ por IU, KZ por JB y KZ por KW. Esa siempre la van a hacer igual. Entonces ahora sí, demuestren esas tres, hagan todos los productos punto y díganme si son ciertas esas matrices de rotación. Entonces, según cómo está dibujado aquí en las tres figuras, el plano que corresponde a la pantalla de su computadora es el plano YZ. X, tómenlo como que es un eje que apunta hacia ustedes. ¿Ok? Profe, se toma como si hubiera un ángulo de 90 grados entre los otros dos, ¿verdad? ¿Entre quién? O sea, entre Y y Z. Ajá, entre Sí, X, ¿verdad? Y y Z, todos están a 90. 90 Entre grados. U, W, U, B y W también están a 90 grados entre ellos. Ok, gracias. ¿Ok? Todos son sistemas de referencia cartesianos, por lo tanto, entre cada eje hay 90 grados. Entonces, por eso les digo, para ustedes, el plano, en estas tres figuras, el plano de su computadora es el plano YZ. X es un eje que apunta hacia ustedes. Entonces, ojo con eso. Y esa es la parte clave para encontrar esos valores de 0 y 1 que aparecen ahí en las matrices. Profe, en la primera imagen,
El que es X y U, o sea, U está a la misma dirección que X, pero está como que movido, ¿verdad? ¿O No, qué es el ángulo alfa que aparece ahí? es el mismo que aparece ya en el plano. Lo único que me indica este ángulo es que ese eje es el eje de giro. Por eso aquí en la notación, este es el eje de giro. En todos los casos. Esta es una rotación en Y y esta es una rotación en Z. Entonces es rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. Entonces lo único que me está indicando este es que este eje permanece en la misma dirección y los únicos que cambian su orientación son los otros dos. Igual, estos permanecen acá con la misma orientación. Pues esta es la misma orientación entre ellos, esta es la misma orientación entre ellos y esta es la misma orientación entre ellos porque son el eje de rotación. Lo que se mueve es lo que aparece en el plano que es perpendicular a ese eje. Entonces en X, primero están rotando como si ustedes colocaran un eje que apunta hacia ustedes y lo único que están viendo que gira es en la pantalla. En el segundo caso, tomarían el eje horizontal de su pantalla, es el eje de giro, y ustedes estarían viendo, digamos, hacia ustedes en 3D que se están moviendo las flechas que representan los otros ejes. Y en el caso, en el tercer caso, es el eje vertical de su pantalla, es el eje de giro, y estarían ustedes observando que abajo, digamos, en su mesa, están girando los otros dos ejes. No sé si así quedó un poquito más claro. Por eso les digo que hay que usar ahí la imaginación. Vean en 3D, no vean planos, vean en 3D. Y identifiquen obviamente qué plano es el que se está moviendo. Igual ahí, si después de esto todavía les queda duda, ahí lo que les voy a recomendar es que, literal, con plastilina y unos palitos, hagan sus sistemas de referencia. Ponen una bolita de plastilina que sea su origen, forman sus sistemas de referencia y ahora sí, alíñenlos y luego roten en cada, con respecto a un eje, con respecto a otro, con respecto al otro. Y así es más fácil. Si lo hacen ustedes físicamente, a lo mejor se les acaban todas esas dudas, ¿no? Porque a lo mejor verlo aquí en la pantalla es lo que les causa conflicto, pero háganlo. Ahora sí que de manera práctica experimenten con los sistemas de referencia para que me entiendan bien esto. Bueno, les voy a ir preguntando. ¿Quién tiene duda en en el 1? O si entienden por qué es 1. Alguien que tenga duda ahí.
Nadie tiene duda, todos ya saben por qué es 1 ahí. Sí, ahí sí, por el ángulo, que no hay. Bueno, que es de Ok. 0. Exacto, ahí es porque si yo hago el producto I por I, que sería el producto de estos dos vectores, como llevan la misma orientación, quiere decir que aquí sería coseno de 0. Por eso da 1. Ok. Este 0, ¿todos saben o les queda claro por qué es 0? No, yo ahí tengo dudas sobre qué ángulo se usaría. Ok. Bien, ese producto corresponde al IX y el JV. ¿Ok? Entonces, es decir, sería el ángulo que hay entre estos dos. ¿Ok? Si yo lo veo aquí en el dibujo, pues no lo puedo observar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo aquí? Pues entonces, este plano, que voy aquí yo a remarcar, que les voy a poner aquí este. Este es el plano de su computadora. ¿Ok? Ahora, ¿qué van a hacer? Tomen un lápiz o lo que traigan ahí para hacer sus notas y colóquenlo en este punto apuntando hacia ustedes. Y ese es el eje X. ¿Ok? Lo tomo ahí, lo pongo en la pantalla y lo apunto hacia mí. ¿Ok? Entonces, observen, si ustedes están en ese plano, ¿ok? Y quieren medir el ángulo que hay entre su lápiz y el eje V que está sobre ese plano, entonces su lápiz sería perpendicular al eje V. ¿Sí? Entonces, el ángulo que hay entre el eje X y el eje V es un ángulo de 90 grados. Al ser perpendicular el eje X al plano de movimiento. Es por eso que aquí lo que ustedes tendrían sería el coseno de 90 grados. Y lo mismo sucede con el siguiente elemento, porque también este W sigue estando sobre el mismo plano. Ese es el plano de movimiento. Y con respecto a su lápiz, si lo ponen ahí, su lápiz siempre está a 90 grados de los otros 4 ejes que están ahí. Está a 90 grados de Y, de V, de Z y de W. Por lo tanto, aquí es coseno de 90. ¿Dudas o sí está claro? Ya sí. Eso sí está claro. Ok, pues entonces háganlo así, justo como les dije. Igual acá, aquí cuando dibujen ustedes tienen que ver que este es un plano que está así saliendo de su pantalla. Todo esto. Ok. Entonces es un plano que sale hacia ustedes. Pues ahí nada más es cuestión de que se imaginen todo esto. ¿Dónde están los planos? ¿Hacia dónde están cada uno de los planos? Igual para estos dos casos pueden poner su libreta, una hoja, lo que tengan ahí, un libro, algo. Apóyenlo sobre la
pantalla y ahí miden los ángulos con respecto a cuál es el eje de giro. Y de ahí es donde salen todos estos ceros que aparecen en las tres matrices. Pero sí háganlo para que me entiendan. No lo hagan por default, no me digan, es que sí, ya son 90. No, háganlo, experimentenlo, porque finalmente es la forma en la que me van a entender cómo funciona esto. Porque ya después van a analizar movimientos de su cuerpo, entonces es importante que hagan esto que les digo. Si pueden hacer esos sistemas de referencia, como les decía, físicamente, con plastilina y unos palitos o lápices, lo que tengan ahí a la mano, háganlo, experimentenlo, porque va a ser muy importante para que me entiendan. O igual lo otro que podrían hacer es, así como están estos planos, háganlos con acetatos, por ejemplo, o algo transparente, y unan así estos tres planos, y ahí pueden hacer los dibujos sobre el acetato de todos estos casos que estamos viendo. Es más, se los voy a dejar para el viernes eso, que hagan eso, para que no haya dudas, más dudas sobre esto. Profe, ¿le puede regresar la diapositiva? Sí. Gracias. Nada.
Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda? Bueno, miren, la actividad que les voy a dejar para el viernes, ya viendo ahorita todas las dudas que surgieron con este ejercicio, va a ser en equipos. Se las voy a poner de todas maneras aquí en Teams toda la descripción, pero para que vayan más o menos organizándose. La idea es que de manera experimental, ya sea con las que les dije, ¿no? De los palitos, de los acetatos, como ustedes quieran, en equipo, van a hacer la demostración de cómo visualizar todos estos ángulos de las matrices de rotación para los tres casos, para cuando es una rotación en X, una rotación en Y y una rotación en Z, identificar todos estos ángulos, ¿ok? Al equipo que haga, a mi juicio, que yo voy a ser el único que va a evaluar ahí, una mejor explicación de cómo obtener estos ángulos, ahí sí usen la imaginación de la manera que ustedes quieran. Van a grabar un video que van a dejar grabado aquí en Teams, en el canal de cada uno de los equipos, y yo voy a elegir el que sea el mejor, el que esté mejor explicado, y ese lo vamos a usar ya para aquellos que tengan dudas, acudan a ese video como una forma de despejar todas esas dudas. Y entonces todos los integrantes del equipo ganador van a obtener un punto extra en el examen de este primer parcial. ¿Okay? Todavía no llegamos al examen, pero van a obtener un punto extra en este primer examen. Entonces, primero lo que quiero es organizar bien los que restan de equipos. Yo les había puesto un mensaje ahí que hasta el jueves, creo que les puse ese mensaje, solamente había recibido la lista de los equipos de, no sé, alrededor de 18 alumnos, no recuerdo cuántos, 18 o 20 alumnos, y quedaban pendientes, no eran 18, sí, ya estaban en equipo y quedaban 16 por integrarse al equipo y les había pedido que esos 16 que quedaban se organizaran en 4 equipos de 4. Ahora, después hubo un equipo que me mandó uno de 5, ¿okay? Y eso forzaría a que alguien se quedara sin equipo. Entonces, una de dos. O entre los que quedan forman otros 2 equipos de 5 y uno se integra a alguno que sea de 4, o organícense para mandarme los 4, pero eso sí, necesito que esté ya el día de hoy definido a más tardar eso, o si no, lo voy a organizar como les había dicho yo, a esos integrantes que faltan los voy a organizar yo al azar, ¿ok? Entonces, antes de que se acabe la clase de hoy, si hay alguno de esos que estén en ese caso, por favor ya defínanme eso o díganme ahorita cuál ha sido el problema del por qué no se han organizado. No sé si alguien quiera tomar la palabra. ¿O prefieren que yo entre los que quedan forme los equipos? Ustedes decidan. ¿Qué pasó? Yo no tengo equipo, profe. Bueno, un chavo había quedado conmigo, pero también nada más somos 2. O sea, ninguno de los 2 tenemos equipo. Pero de hecho son más porque únicamente
el último que habían enviado era una lista de 5. Entonces, deben de haber todavía 11, incluidos ustedes 2, que no tienen equipo. Bueno, es que yo pregunté y nada más él me contestó en el chat de los equipos. ¿Alguien más está así en el caso de Pedro? Profe, una compañera creo se lo mandó el lunes. No sé si se haya quedado nuestro equipo, que éramos 4 integrantes. Ah, sí, ustedes también tienes razón, también eran 4. Pero por eso les digo que es más fácil, porque también los que ya estaban en 5, no sé si, creo que tú estabas en ese equipo, Denise, en el de 5, que les contesté que hicieran. ¿Mandaron? Ajá, que lo Sí. enviaron creo que fue el jueves, el mismo jueves o viernes, algunos, ustedes me contestaron y eran 5. Entonces, si es así, entonces mejor organícense en 3 equipos de 5, es decir, ahorita que me decías, creo que fuiste tú, Carla, ¿quién me dijo? Carla Sí, Araceli. somos de 4. Ok. Que agreguen a uno más y entonces ya formar con los que resten, formo yo el equipo de 5, pero en los demás, en alguno que tenga 4 y quieran agregar a alguien más. Ah, O ok. sea, alguien. Sí, profe. Si alguien Ok. quiere venirse con nosotros. Bien, entonces les voy a dejar como límite del día de hoy. Organícense y formen esos 3 equipos de 5. Bueno, ya tomaría en el caso de Denise, de ustedes, les tomaría el 5. Pues faltaría uno que se agrega al equipo de Carla y faltaría otro de 5 que pudieran formar ustedes, Pedro, con quien estés y algunos otros más. Y quien sobre tiene que agregarse a alguno de los equipos de 4. Entonces, definan todo eso ya para que puedan trabajar esto que les voy a encargar para el viernes. Entonces, defínanlo eso a más tardar hoy y me envían ya las listas definitivas de esos últimos equipos. ¿Ok? Y de quien se vaya a agregar a alguno que tiene 4 integrantes. Bueno, ¿dudas antes de terminar la clase de hoy? Ok, bueno, entonces va a quedar pendiente esa actividad para el viernes, para entregar ese mismo viernes. Y nos vemos entonces de manera síncrona el próximo lunes. Ok, entonces repasen todo esto que estamos viendo. Espero que con esta actividad les quede más claro todo esto. Y pues cuídense, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias.